comenzamos a hacer el trabajo. Entonces, número uno, me dice, calcula la constante de corrección con respecto a la altitud. Entonces, mi estación se encuentra a la latitud 18. Entonces, ¿qué es lo que veo en mi tablita? No tenemos valores puntuales. Simplemente me dice, tengo la latitud 0, la 10, la 20, la 30, y así sucesivamente hasta llegar a la 50. Nada más tú haz un pequeño cálculo para hacerlo referente al punto en el que te encuentras, ¿verdad? Entonces, debido a eso, lo que yo hice fue capturar los valores de las constantes para una latitud de 10 grados y para una latitud de 20. ¿Por qué? Porque mi latitud es a los 18 grados, ¿verdad? Entonces, sabiendo como tal esto, lo único que hice fue pasar de un sistema sexagesimal a un sistema decimal. Esto es como hacer la conversión de segundos, minutos a horas, solamente que ahora son grados. Me dice, agarra los segundos, divídelos entre 60 y sumáselo a los minutos. Esa suma, divídela entre 60 y súmaselos a los grados. Y con ello tendríamos el valor de nuestra latitud, ¿verdad? Entonces son operaciones bastante simples y si alguien le tuviera miedo como tal a hacer estas pequeñas reglas, recuerden que las calculadoras son bastante buenas, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues simplemente metemos el valor numérico a la misma y la calculadora tiene la opción de declarar las unidades del sistema sexagesimal, 18 grados, 31 minutos y 55 segundos en este caso, ¿verdad? Entonces, a pesar de que todo dice grado, 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 la calculadora ya sabe la jerarquía de cada uno de ellos. Entonces, serían grados, minutos y segundos. Le damos como tal el igual y vean, aquí está como tal la respuesta, ¿verdad? 18 grados, 31 minutos, 55 segundos. No me gusta ese formato, quiero el formato sexagesimal. Volvemos a presionar el símbolo de grados, minutos y segundos y me lo da en formato decimal. 18.532, que es justamente lo que tenemos aquí en la hoja de cálculo. 18.532, ¿verdad? Y listo. Tendríamos nuestra latitud. Nuestras temperaturas, mencionábamos, ¿verdad? Necesitamos como tal lo referente a todos los promedios. Ahorita me voy a agarrar los valores de forma directa. A ver, me hizo falta la declaración anual. Entonces, en este caso, me dice que la temperatura media anual sería de 22.7. 22.7 grados centígrados. Le voy a poner como tal aquí la referencia o la especificación de esas unidades. Entonces, temperatura en grados centígrados. Ok, entonces, repito, vamos a obtener las constantes K para todos y cada uno de ellos. Quisiera hacer mención, repito, que esto es solamente para los meses de mi interés, ¿verdad? Ahorita, por fines de cálculo, voy a hacerlo todo y además porque ni me cuesta, ¿verdad? Todo lo haría como tal el Excel. Entonces, asimismo, pues no lo tendría que hacer, ¿verdad? Pero les voy a mostrar como tal la generación del primer elemento. Entonces, voy a hacer una pequeña interpolación. Ejecutamos la función estadísticas, dos variables y metemos los valores. ¿Cuáles datos voy a poner? Las latitudes en las que me encuentro. En X, latitud de 10, latitud de 20. En las 10 voy a declarar la constante. Mi constante para 10 me dice que es de 1, mi constante para 20.95. Teniendo la referencia, ahora voy a hacer la interpolación para la latitud que yo deseo. 18.532. Me voy a la función de las estadísticas, generamos la regresión, le pongo la Y gorrito, le damos el igual y me dice que el primer valor es de 0.957. 0.957. Así lo hago para el primero, para el segundo, para el tercero, para el cuarto, el quinto, etcétera, etcétera. O eso defecto, si queremos, se lo pedimos como tal al Excel, ¿verdad? Entonces, esta función igual ya se los había mostrado y aquí se llama pronóstico y sería el pronóstico lineal. Me dice, dame el valor de tu X conocida, tu latitud conocida, en este caso sería el valor de nuestra latitud, el 18.532. Como es el mismo para todos los casos, lo fijamos. Me dice, dame los valores de las Y conocidas. ¿A qué cosa declaramos como Y? Como los valores de nuestras constantes. Tengo la constante para 10 grados y tengo la constante para 20 grados. Y después dice, dame tus latitudes conocidas. Entonces, ¿cuáles son mis latitudes conocidas? El valor de 10 y el valor de 20, ¿verdad?
A ver, aquí para que lo genere de una forma automatizada, voy a separar como tal estos elementos y aquí le voy a poner como tal esos elementos numéricos. A ver, ahorita créanme que me lo va a poner de esa manera. Le voy a dar a aceptar. Como arriba está en blanco, bueno, es un tanto, pues, aceptable, ¿verdad? Que tengamos esos errores. Pero ahorita lo corrijo, le pongo la latitud de 10, le pongo la latitud de 20. A ver, no recuerdo si fueron estos valores. Mm, ok, es que tengo seleccionados más elementos aquí. No vi que seleccioné 4 renglones, perdón. Ahí está. Entonces, este lo voy a fijar, este lo voy a fijar. Listo. Y ahí está, ¿verdad? Punto 957. A ver, hace un momento, como seleccioné aquí el valor que tiene texto y número, por eso me daba ese error. Y visualicen que como tal es el mismo resultado, ¿verdad? Punto 957. Ventaja, pues que ahorita simplemente le doy a arrastrar y tendríamos todas y cada una de esas constantes. Entonces el primer elemento, listo, las constantes. Siguiente, necesito las temperaturas, pero ya están. Entonces listas. Siguiente, el índice de la eficiencia. Entonces, para ese índice de la eficiencia, necesito hacer el cálculo de mes por mes y vean, la temperatura de enero la tengo que dividir entre 5 y elevarla a la 1.514. La de marzo, entre 5 elevado a la 1.514 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es justamente generar esa relación y esa potencia. Entonces, se trata de la temperatura J dividida entre 5 y todo esto elevado a la 1.514. Ahí está. A ver, le puse un 8 de más. Entonces lo metemos a la expresión y me dice, abrimos paréntesis, nos dice que como tal se genera una potencia de la 1.514. Y el argumento de la potencia o la base corresponde a la temperatura del mes J dividido entre una constante que es igual a 5. Entonces le doy a aceptar, tengo el primer argumento, segundo, tercero, cuarto, quinto, así sucesivamente. Me llevo todos los señalamientos, pero ¿qué es lo que me dice la expresión de cálculo? No me interesan los valores parciales, necesito la suma desde enero hasta diciembre, desde el mes 1 hasta el mes 12. Entonces voy a declarar por aquí la condición de la suma y me dice que el índice es igual a 118.985. Entonces, índice, listo. Lo que me hace falta determinar sería la constante A o la potencia A. Entonces, esa potencia, nada más hacemos uso de ese modelo matemático y me dice que es igual a 675 por 10 a la menos 9, que multiplica al índice a ese índice de la eficiencia de la temperatura, elevado en este caso al cubo. Menos 771 por 10 a la menos 7 veces el valor de ese índice y en este caso elevado al cuadrado. Más 179 por 10 a la menos 4 veces el valor de ese índice en términos lineales, más 0.492. Revisamos como tal que la expresión esté en forma correcta de introducirla y si no hay ningún elemento raro, le damos a aceptar y tendríamos la constante A. Entonces, en los textos le llaman la constante alfa. Yo creo que para no perder tiempo simplemente le puse como constante A. Entonces, tenemos el valor de I, tenemos el valor de A. Entonces, ahorita, en este preciso momento, yo estoy en condiciones de calcular ese uso consultivo, que de antemano sé que me va a dar los resultados en términos de centímetros. Entonces, siguiendo como tal la expresión, me dice que es igual a una constante, 1.6, que multiplica a la constante de ajuste de acuerdo a la altitud. Multiplicado y abrimos unos paréntesis. Ese paréntesis está elevado a la potencia justamente A. Como A es un elemento meramente común, sería declarado como tal una constante, la voy a fijar. Me voy al argumento de los paréntesis y me dice que tenemos 10 veces el valor de nuestras temperaturas. Aquí tenemos de este lado de la temperatura, esa sí va a ir cambiando a lo largo de los meses, y dividida entre nuestro índice de eficiencia. Entonces, entre la suma. Como el índice también es un único valor, también lo fijamos
y le damos a aceptar. Entonces, esas serían las láminas para todos y cada uno de los meses. Enero, febrero, así sucesivamente, hasta llegar a diciembre. Entonces, nada más sería, dime para cuándo lo necesitas y yo te digo cuál es el uso consultivo o esa evapotranspiración para los días que está señalando. Entonces, voy a poner como tal estos ejemplos, ¿verdad? Imaginen, voy a tener como tal aquí mi inicio de ciclo y por este lado voy a poner el fin de ciclo. Entonces, una condición bastante fácil. Pensemos que yo hago la siembra o mi ciclo vegetativo comienza justamente el 1 de abril, por ejemplo. Y por otro lado termina a ver, abril, no sé, me voy a inventar un cultivo, pero vamos a pensar que termina el 31 de agosto. Entonces, eso sería lo que me corresponde a mí, ¿verdad? Entonces, en realidad, ¿cuál sería el uso consultivo que tendríamos para este apartado? A ver, me voy a llevar directamente la copia de este elemento. Entonces, ¿cuál sería el uso consultivo que necesito? A ver, ¿quién me ayuda? Mi ciclo inicia el 1 de abril y ¿Sería la termina el suma de los 31 de meses? agosto. Sería la suma de los meses, efectivamente, ¿verdad? Lo que necesito para abril, estos 13, más lo de mayo, más lo de junio, más lo de julio, más lo de agosto. Y listo. Necesitamos 58.946. Sin embargo, imagínense que no es así de bonito. Entonces se me ocurre sembrar, por ejemplo, el 15 de marzo, por ejemplo, y resulta que mi fecha de cosecha corresponde a el 23 de junio, por ejemplo. Entonces, ¿quién me dicta nuevamente esos valores? ¿Cuáles son mis láminas? Serían los meses, bueno, completos los de abril y mayo, ¿no? Ok, aquí abril pasaría directo, me dice que valen esos 13. Mayo pasaría directo. ¿Y qué pasa con marzo? ¿Y qué pasa con junio? ¿No tendría que ocupar igual marzo? Sí, aquí está Se marzo. se dividen los 10.590 de marzo entre 30 y sacamos la de los Una 15 regla de días. 3, ¿no? Bueno, nada Ajá. más hay una corrección. Marzo tiene 31 días. Sí, Entonces, está bien. si Sí. marzo tiene 31 días, ¿cuánto le corresponde? Si el inicio contempla el 15 de marzo, 16, ¿no? 16 días, ¿quién estaría de acuerdo? No, 17, perdón. 17, ok, estaría perfecto, ¿verdad? Aquí es como, por ejemplo, decir que yo nací el 1 de enero y comencé a vivir el 2 de enero. Entonces, también se toma en cuenta justamente la fecha declarada, ¿verdad? Entonces, efectivamente, para el día o para el mes de marzo tendríamos 16 días, lo que me hace falta para llegar a ese fin de mes. Y para el caso de junio, pues es tal cual la lectura, ¿verdad? Me dice que termino justamente el día 23, entonces necesito esos 23 días. Entonces, ya dígame cuáles son los valores referentes a esas reglas de tres. Dijeron 31 días, 10.59. ¿Cuántos se llevan 16? 30 días que tiene junio son, a ver, hasta aquí junio, 11.981. ¿Cuántos corresponden a 23? 7.857. En marzo, Sí. no, nos da de 5.466. Y para junio, a ver, tenemos ese 23. En junio dijimos que son 11. Tenemos 30 días, 9.186. A ver, vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Para 31 días tenemos 10.59. ¿Cuánto equivale a esos 16? Entonces, de forma rápida, estamos casi a la mitad.
Entonces, la mitad de 10,59 serían esos 5,3. Entonces, solamente se le suma un día más, por eso Sí, sí, sí. no sube tanto para llegar a ese 7. Desde ahí pudiéramos declarar si estábamos bien o estamos yéndonos con un valor muy ¿No eran disparado. 17 días, profesor? ¿Cuánto? ¿No había dicho que eran 17 días? ¿En dónde? En marzo. 16. A ver, sí, efectivamente, ¿verdad? 17 días. Dije una cosa y hago la otra, ¿verdad? Efectivamente. Vuelvo a repetirlo, ¿verdad? La cuestión es que el día 15 también se considera. Entonces, si considero el 15, efectivamente, gracias por la corrección, la cantidad de días que ocupó de marzo son 17. Y vean como tal aquí la ventaja del Excel, ¿verdad? Me equivoqué, le había puesto 16, era 17, nada más luego actualiza el valor numérico y se actualiza el cálculo de la lámina evapotranspirada. Entonces, teniendo como tal esto, pues ya podemos hacer el cálculo de nuestro uso consultivo. Entonces me dice que va a ser igual a la suma de todos los elementos que hemos señalado anteriormente. 5 más 13 más 13 más 9, 41,925. Esta sería mi respuesta. Entonces, preguntas. Preguntas. Yo tengo una duda, profesor. Ya ve que dijo que lo Adelante. íbamos a manejar en centímetros. Ahí no hay que hacer un factor de conversión de las láminas que las tenemos en milímetros. No, porque, bueno, si te das cuenta en el método no hemos ocupado precipitación. Entonces, como no le he hecho ninguna entrada en milímetros, no es necesario hacer una corrección. Bueno, un factor de conversión. Son puras temperaturas, ¿no, profe? Ahorita Son puras temperaturas y las constantes. ¿Y ese resultado tiene alguna dimensión o es adimensional? ¿Cuál? El UJ. No, No, sí, si tiene centímetros. unidades, los Ok. centímetros. Sí, perdón. Ujú, sí, sí, es justamente eso. Entonces, vean, ¿verdad? Repito, esa proyección sería más para determinar esas láminas de riego. Entonces, a lo largo del ciclo vegetativo, le necesitan regar 42 centímetros de agua. Esa sería la estimación. Un problema serio que vemos aquí, vean, en ningún momento me dice qué pasa si es lechuga, si es caña, si es maíz, si es frijol, si es algún otro cultivo. Entonces, ese sería el punto al que le pega fuerte al método de Thornway, porque no hace referencia como tal al tipo de cultivo, que es algo que Blaney sí contempla a lo largo de él. Pero bueno, entonces, ¿preguntas? Profesor, ¿y esos centímetros son así nada más o son cúbicos? Lo que se tiene que regar. No, recuerda que al ser lámina estamos en R1, es un elemento lineal. Ok. Ahora me dices tú, oye, es que en mi casa me dicen que son tantos metros cúbicos. ¿Cómo obtienes el volumen? Dime cuál es el área que vas a regar. No lo mismo que riegues 50 metros a regar 100 metros, bueno, 50 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, 1 hectárea, 1 kilómetro cuadrado, etcétera, etcétera. Dime cuál es tu superficie de cultivo, lo multiplico por mi lámina y ese sería el volumen de agua que tú ocupas. Ahora, esta es una de las partes, entre comillas, fáciles. La cuestión sería es cómo las aplico y cuándo las aplico. En los análisis del riego, pues son las preguntas que se hacen, el cuánto regar, el cómo regar y el cuándo regar. A veces estas situaciones las pudiéramos tomar como características muy simples, pero también lleva una teoría señalada. Y como todo, ¿verdad? Las experiencias, las condiciones empíricas, pues estarían presentes en muchos de nuestras relaciones. Ok, gracias, profe. Perfecto, entonces, si no hay ninguna inquietud, nos pasamos como tal a la siguiente metodología. Y para este caso, quisiera dejar pendiente el método de Blaney.
es un poquito difícil a veces porque ahorita que nos encontramos en este punto de encuentro virtual, hay algunas personas que sí están activas, pero otras a lo mejor ya están comiendo, están viendo su novela, ¿verdad? Está más buena. Los mandaron a jugar con su hermanito, están con su videojuego, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar cualquier tipo de situación. Entonces voy Profesor, a brincarme como tal y me voy a ir al elemento de Turk, que sería otro elemento un tanto sencillo. Adelante. sí, nada más una pregunta. En la fórmula de Trollway, el 1.6 igual es constante, ¿verdad? Así es una constante. Ok, sí, gracias. Así es. Perfecto, ¿verdad? Bueno, entonces nos pasamos como tal a la referencia de Turk y vean, tan sencillo como aplicar esta expresión que esta está un poquito más cortita. Lo que vemos es que los insumos cambian. Ahora necesitamos la precipitación, que sería el valor de P, pero no cualquier precipitación. Únicamente necesitamos la precipitación anual, los milímetros que llovieron a lo largo de todo el año. Entonces, pero misma referencia, ¿verdad? No requiero como tal la precipitación de una estación. Tienen que sacar ustedes, o es más, eso ustedes ya lo tienen, ya tienen la precipitación media anual a lo largo de su cuenca. Entonces, si hicieron bien el análisis, pues simplemente copiense ese apartado en esa práctica y listo. Ya tienen como tal este elemento. El siguiente corresponde a la temperatura. No es cualquier temperatura, corresponde a la temperatura media anual. Fue el último dato que yo registré en el apartado anterior. Y son los únicos insumos que necesitamos. A partir de ello me dice simplemente aplica la fórmula y listo. Obtienes el valor de la evapotranspiración. Entonces, en la fórmula aparece la precipitación en una relación de una raíz cuadrada, en donde el argumento tenemos una constante de 0.9 más una relación de cuadrados. La precipitación anual al cuadrado entre el valor de L elevado al cuadrado. ¿Qué cosa es L? Una expresión matemática de un modelo polinómico o polinomial en función de la temperatura. Entonces, aquí sustituimos la temperatura, agarramos y obtenemos el valor del denominador y nos dice un comentario antes el método, ¿verdad? Entonces, para que no hagas muchos cálculos meramente innecesarios, primero revisa esto. Si la relación de los cuadrados es mayor o igual a 1, en realidad aquí nos convendría un poquito más la consideración contraria, ¿verdad? Que sea menor a 1. Porque me dice, si no se cumple la anterior condición, quiere decir que todo lo que precipita es igual a lo que se evapotranspira. Recuerden que si tenemos una precipitación de 10 milímetros y tengo una lámina evapotranspirada de 15 milímetros, no puedo evapotranspirar 15 milímetros, solamente tengo 10 para gastarme. Entonces el medio solamente se gasta lo que se tiene. Entonces, como me da un valor superior, forzosamente lo que precipita es igual a lo que evapotranspira. Aunque el sistema tenga la capacidad de evapotranspirar un poquito más, como no hay agua, no tiene de dónde sacarla. Entonces, esta consideración es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué se hace relación bueno, bastante directa? Porque vean, si tenemos el punto 9 y le sumamos justamente ese punto 1, en la raíz me queda el valor de 1. Raíz cuadrada de 1, pues me da 1 y me dice que la evapotranspiración es mayor a es igual a la precipitación. Si este elemento me da menor a ese punto 1, entonces la raíz cuadrada de punto 90 y tantos me da un valor menor a la unidad. Algo menor a la unidad, bueno, precipitación entre algo menor a 1 me da un valor un tanto superior, entonces por eso no tiene como tal caso hacer el análisis. Me daría la referencia que voy a tener una evapotranspiración mayor a lo que está precipitando. Sin embargo, si esta lámina es superior, por ejemplo, que me dé un valor de 0.2, entonces 0.9 más 0.2 me da 1.1, raíz cuadrada de 1.1 me da más que 1. Precipitación entre un valor mayor a la unidad me da un elemento menor. Me precipitan 900, se evapotranspiran 850, pero sí es posible garantizar como tal esa lámina evapotranspirada y que me quede un poquitito, ¿verdad? Entonces, en esa condición, pues sí existe condición de cálculo. Entonces, viendo como tal esta referencia, a ver, esta diapositiva creo que todavía no la tengo como tal en el apartado del Excel, pero no pasa nada, ¿verdad? Aquí la voy a colocar de forma rápida.
Y listo, aquí estaríamos trabajando. Entonces, y además me voy a llevar los elementos para tenerlos un poquito más, más a la mano. Recuerden que esta era la temperatura media anual. Entonces sí estaría señalada en grados centígrados. A ver, la voy a poner por acá, que se refiere a la temperatura media o promedio anual. Lo voy a poner como media. Temperatura media anual y por otro lado necesitamos la precipitación anual. Entonces me voy como tal a mi cuadro, ahorita como yo solamente estoy utilizando una de ellas, y me dice que la lámina precipitada es de 863. 863 y estos serían milímetros. Asimismo, en la configuración de las unidades hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? La lámina evapotranspirada me la va a dar en milímetros por año porque la precipitación me la contempla por años. Entonces la puedo dejar así y simplemente decir que son condiciones anuales o en su defecto, si queremos seguir al pie de la letra como tal las unidades, pues le ponemos que se trata de la precipitación a lo largo del año. La temperatura en grados centígrados y listo, ¿verdad? Estamos en toda esa generación. Entonces, para poder primero hacer el cálculo, vamos a hacer la referencia del valor de L. Entonces, L me dice que es igual a 300 más 25 veces el valor de la temperatura. Aquí está. Más 0.05 veces el valor de esa temperatura elevada al cubo. Entonces, esto elevado al cubo y listo. Este sería mi valor de mi L. Como ya tenemos el valor o el dato de nuestra L, a ver, me voy a aterrizar a hacer como tal esta revisión de la condición y lo que voy a calcular es justamente esa L elevada al cuadrado de primera instancia y por otro lado también voy a calcular esa P también elevada al cuadrado. Entonces, ¿a qué es igual L cuadrada? Pues L multiplicada por sí misma. ¿A qué es igual la precipitación al cuadrado? Pues a esta multiplicada por sí misma, ¿verdad? Entonces, listo. Aquí tendríamos ambos valores numéricos. Entonces, lo que voy a hacer es obtener la relación P al cuadrado dividida entre esa L también elevada al cuadrado. Y me dice que voy a tener a esta P dividida entre esta, entonces me da un valor de 0.353. Entonces, como si se cumple la condición, quiere decir que la evapotranspiración es menor a la precipitación, debido a que es mayor a ese punto 1, ¿verdad? Entonces, para verlo de una forma un poquito más, más notoria, más rápida, pues calculamos el valor de esa evapotranspiración, perdón. Entonces, y me dice que va a ser igual, a ver, me dice que es igual a la precipitación anual dividida entre una raíz cuadrada. La raíz cuadrada, cerramos como tal sus paréntesis, y me dice que es un valor constante, 0.9, más la relación de los cuadrados, el elemento que tenemos allá arribita. Le doy a aceptar y listo. Esta sería mi lámina evapotranspirada. Recuerden que me precipitan 863 y resulta que 770 son los que estaría pidiendo como tal el medio, 770. Entonces, inclusive si quisiéramos ver como tal una relación, ¿verdad? Entonces esto dividido entre esto me da un 89%. Quiere decir de lo que precipita en evapotranspiración, si es que se generan como tal estas condiciones, se nos va a ir ese 90%. Esas serían las características que tenemos. Y listo. Profesor, Entonces, adelante. sí, una pregunta. ¿Y existen sistemas donde la evaporación sea al 100%? Sí, 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 en aquellos puntos en donde el medio está muy, muy seco y muy caliente. Esto lo podemos ver de forma fácil cuando les ponía los casos de esas lloviznas pequeñitas, ¿verdad? Entonces, llovizna, ¿qué es lo que pasa? Que por aquí cae el agua y luego vemos que se evapora. Profe, En otras tormentas llueve, vemos como tal esos escurrimientos, vemos esos encharcamientos, entonces en definitiva se evapora un poquito, pero la mayoría o la mayor parte de esa agua la vemos en el terreno. Adelante, no sé quién habló. yo, profe. Adelante, Bueno, y adelante. una pregunta igual, bueno, es una duda. Por ejemplo, también
tiene que ver mucho, por ejemplo, el estudio. En ese tiempo, si hablamos, por ejemplo, que sean las primeras lluvias y ¿sí? después viene una serie de más lluvias, entonces ahí creo que entiendo que por lógica el suelo se contiene más húmedo y va reduciendo, ¿no? El Así consumo. es. Sí, bueno, recuerda que se incrementan las cantidades de humedad tanto en el suelo también como en el ambiente. Si son poquitas lluvias, pues el aire está meramente seco. Entonces también hay una mayor capacidad de evaporación. Ok, ok. Sí, sí, en Gracias. definitiva, ahorita, si se dan cuenta, son elementos sumamente, bruscos, ¿verdad? Estamos contemplando elementos bastante robustos. En el análisis de los mismos, pues tendríamos que analizar todos los factores externos, que de antemano, pues ahorita los estamos meramente, despreciando, pero cada característica del medio afecta. Bueno, tanto puede ser que beneficie la evaporación, como puede ser que ponga en desventaja esa evaporación o evapotranspiración. Así es, así es. Ok, gracias. Entonces, Profesor, preguntas, sí, yo tengo una pregunta. adelante. Esa evaluación que hizo nada más es para la estación, para una sola estación, ¿verdad? Para la que está tomando como referencia. Bueno, repito, yo la hice para esta estación, tú la tienes que hacer para tu cuenca. Que ahí Pues, tendríamos que sacar un promedio de toda la temperatura media anual de todas nuestras estaciones, o es sea, correcto. Una y también media de las medias anuales, una y una de media de las las anuales. precipitaciones anuales. Ok. Repito, esta en teoría ya la debes de tener. Ya se las pedí en la práctica anterior. Sí, profesor. Ujú. Y podemos ocupar cualquiera de las tres que sacamos, de las... No, bueno, les mencionaba que yo les voy a poner como tal los estipulados acerca de cuál elemento utilizar. Ah, ok, sí, gracias. Ujú. Sí, en términos generales, los polígonos de Thyssen son uno de los más declarados. Perfecto. Entonces, si no existiera alguna duda, pues yo creo que por el día de hoy aquí le vamos a dejar, ¿verdad? Bueno, hablando en esa sentencia, estuve pensando mejor en la maniobra. La siguiente asignatura pues corresponde a hidráulica. Entonces, como vamos a hacer el cierre de ese tema, pues me gustaría mejor hacerlo en el salón. Entonces, mañana tendríamos la clase de hidráulica a la hora de hidrología. ¿Sale? Ok, profe, Entonces, gracias. aprovechen, hagan sus ejercicios o descánsense, ¿verdad? Porque mañana les voy a mandar ese bonche de ejercicios a realizar y espero que ahora sí trabajen entre sus equipos y no entre grupo. Sale, pues nos vemos. Gracias. Adelante. Ajá. Sí, de hecho sí te contesté, mira, la condición es que tú haces referencia al nombre de la zona. Lo que yo te preguntaba es en dónde está exactamente tu zona de estudio. Porque, por ejemplo, sí, pero a lo que voy es esto. Si yo te digo, estoy analizando mi cuenca que está en Texcoco, ¿qué me dirías en dónde estoy trabajando? En realidad, toda mi zona de estudio sería Texcoco. No, a lo mejor me refiero a la comunidad uno o a la parte norte, la parte sur, etcétera, etcétera. Eso es a lo que yo te refería. Sí sé que estás en ese punto a lo largo del mapa, pero ¿en dónde exactamente? Para ver si efectivamente tienes como tal alguna vegetación o algo declarado por el INEGI. Entonces, sí, repito, ahí lo que me muestras es la comunidad que se llama El Salado inclusive, ¿verdad? Pero de hecho hasta te pregunté, ¿tu zona, tu cuenca es justamente tu poblado? Bueno, de ahí la cuestión es que exporta como tal tus mapas y ve como tal ese punto de empalme.
para que me digas, pues sí, efectivamente, este era mi dato, o en definitivo, pues no tenemos esos datos. Entonces, ahorita te pediría eso, ¿verdad? Sácale sobrepon ambos mapas, el de uso de suelo y en ese caso tu cuenca, para que sepas cuáles son las zonas que sí tienes y cuáles son las zonas que no tienes. ¿Ok? Pero sí, contesté. Sale, pues. ¿Alguien más? Yo tengo una duda que ya a lo mejor no tiene nada que ver con la clase, profesor. ¿Los de prácticas, nos va a dar un link o qué va a pasar? No, bueno, la cuestión de las prácticas es que es eso, ¿verdad? Prácticas. Entonces, forzosamente son en el laboratorio. Nada más para precisarlo, pues nuestra próxima práctica sería la próxima semana y vamos a hacer lo referente a los piezómetros. Entonces vamos a atacar de forma conjunta el análisis de piezómetros y por otro lado, el gradiente hidráulico. Revisen esos temas y Ok, ya, profesor. ya la ejecutamos el jueves. Sale, pues así Gracias. quedamos entonces. Gracias, profe, hasta Se luego. termina la sesión. Adiós, adiós.